Si usted analiza cómo se han ido desarrollando los acontecimientos en Ucrania, tendrá necesariamente que llegar a la conclusión de que la evolución del conflicto sorprendió un poco a Rusia al principio, pero más a Occidente, que en realidad esperaba un resultado distinto. Desde el principio, Occidente dijo que no se iba a involucrar en ese conflicto, que no se iba a comprometer con esa guerra con el envío de soldados. Y desde el principio le planteó, y eso se publicó en aquellos tiempos, a Zelensky se le propuso salir del país. ¿Por qué? Bueno, porque Occidente esperaba que los rusos rápidamente aplastaran al ejército ucraniano. Lo cual no ocurrió. Y ahí hubo, bueno, pues una sorpresa para Rusia también. ¿Por qué? Porque los rusos montaron su operación como una operación psicológica al principio. Porque pensaban que mostrándole todo ese poderío militar, todos esos convoyes, toda esa fuerza que Rusia acumuló alrededor de las fronteras de Ucrania, era suficiente, un disuasivo lo suficientemente poderoso como para que todo el mundo dejara el claro una vez comenzara lo que Rusia denominó como la operación especial. Eso no ocurrió. En Afganistán sí dio resultado una estrategia como esa, pero la estrategia de los talibanes comenzó en la periferia, tomando pequeños pueblos con poca importancia, mientras los aliados con Estados Unidos a la cabeza preparaban su retirada. Y fueron tomando pueblito por pueblito hasta que llegaron a tomar regiones importantes, le fueron sumando otras regiones, de tal forma que cuando se inició la evacuación, ya los talibanes estaban en Kabul. Y hubo realmente una estampida. El primero que salió huyendo fue el presidente de ese momento. Estados Unidos dejó un ejército bien armado, pero los talibanes no estaban, las fuerzas oficiales, el ejército de Afganistán no estaba lo suficientemente motivado como para plantarse a dar batalla. Y muchos estaban integrados por gente que sencillamente no estaban comprometidos con el régimen que allí se había establecido. Y eso le dio resultado a los talibanes. En el caso de Rusia, pues los rusos tuvieron que pasar a un plan B. Esto no nos da resultado, tenemos aquí una fuerte resistencia, nosotros no podemos destruir la capital de este país con todas estas cámaras de televisión que estamos viendo aquí. Eso tendría un enorme costo político para este país, de manera que entonces vamos a comenzar desde los puntos en donde nosotros tenemos ya cierta presencia y cierto control de territorio. Y bueno, pues su ofensiva la centraron fundamentalmente en el este, en el Donbass, en donde ya tenían allí el ejército de esas regiones que habían proclamado su autonomía. Desde ese entonces, las cosas comenzaron a cambiar paulatinamente. Claro, la reformulación de la estrategia creó la falsa sensación de que Rusia tenía dificultades y una incapacidad para enfrentar a los ucranianos, que aplicaron tácticas inteligentes, apostándose en grandes edificios que los rusos, por razones políticas, no podían bombardear, y desde allí entonces
lograron contener el avance de los blindados. Y Rusia tuvo que reconsiderar todo eso. Y sufrió pérdidas importantes en esa primera etapa. Bueno, pues a partir de ahí Occidente se entusiasmó y bueno, entendió que podían asumir compromisos que implicaban mayores riesgos. Y comenzó una política de armar a Ucrania y además de eso a presentar a Ucrania como un ejército que podía vencer a los rusos. Cosa que realmente era una especie de infantilismo, porque ¿cómo usted podía pensar que Ucrania, por más armamento que le suministrara Occidente, podía derrotar un ejército tan poderoso como el ejército ruso, que tiene armas de todo tipo? Tiene armas de todo tipo y en algunos aspectos logra superar a los propios ejércitos de los estados, de los estados occidentales, incluyendo a Estados Unidos. Bueno, las cosas comenzaron a cambiar paulatinamente y con ese plan B, pues los rusos fueron ampliando la zona bajo su control. Y ese cambio de realidad sobre el terreno fue neutralizando los efectos de esa gran campaña propagandística que se había orquestado bajo la idea, bajo el criterio de que Ucrania estaba derrotando a los rusos. Y así pues fueron convirtiendo a Zelensky en una especie de ídolo, de héroe a nivel mundial. Kiev se convirtió en una especie de territorio de peregrinación. Allí llegaban todos los líderes occidentales a ponchar su tarjeta, porque en un momento así como ese, con lo popular que se convirtió Zelensky, llegar ahí producía rentabilidad política. Y entonces comenzó esa gran peregrinación. Y Zelensky se convirtió en una especie de gran ayatolá. Ahora, con el paso del tiempo, yo digo que las cosas han cambiado radicalmente, porque Rusia tiene avances, como decía, en el terreno militar. Las sanciones no han tenido ese efecto que se prometió. Lo que Occidente en un primer momento prometió fueron sanciones económicas, la madre de todas las sanciones, lo que iba a contribuir a que Rusia se desplomara totalmente. Con eso se entendió que era suficiente y comenzaron a adoptarse las sanciones. Cuando estuvo presente el secretario de Estado en compañía, el secretario de Estado Blinken, en compañía del jefe del Pentágono, el señor Lloyd Austin, ustedes recuerdan cuáles fueron las declaraciones. El secretario de Defensa dijo: estamos aplicando duras sanciones contra Rusia para que entienda que esto no lo puede repetir. Y eso era lo que predominaba en ese momento. Eso como cuando, en aquellos tiempos, cuando estaban de moda las pelas, cuando te castigaban con una correa, que era muy común en los tiempos de mi infancia. Siempre los padres te explicaban, mientras te daban los correazos, las razones por las cuales te imponían el castigo. Te dije que no lo hiciera y no me escuchaste, mientras te daban la pela. Y algo parecido fue lo que nosotros escuchamos entonces. Te estamos aplicando estas sanciones
y es por esto. Pero de ese discurso que sonaba un discurso realmente del del que todo lo puede, Occidente pasó a quejarse de que Rusia estaba utilizando el gas como un arma económica, que estaba provocando una gran hambruna en el mundo. Y entonces los que prometieron la madre de todas las sanciones, resulta que se estaban quejando. Alemania se declara en situación de emergencia porque Rusia ha cortado o disminuido los suministros, y todos esos que se reunían para discutir paquetes de sanciones y hablaban de si bloquear totalmente la importación de gas, entonces resulta que lo que estaban era amenazando con carabinas vacías. Y las medidas comienzan a sentirse con fuerza en todo el mundo occidental. Y ahí están las quejas. Una buena parte del mundo decidió que no era posible acompañar a los sancionadores respaldando esas medidas. ¿Por qué? Bueno, porque sencillamente implicaba sacrificar intereses nacionales muy grandes. El caso, por ejemplo, de India, que no es un país antioccidental. El caso de China, que ha sido declarado un rival estratégico del mundo occidental, y de un montón de países. La inmensa mayoría de los integrantes, de los miembros de la comunidad internacional, no ha apoyado a la Unión Europea y a otros países, con Estados Unidos a la cabeza, que fueron los que decidieron la imposición de las sanciones.